Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Pero no me decís. Ya te dije, mi escuela es mi casa y mi patrocinador como mi padre. Yo estoy muy contenta. Niños que ya saben expresarse han vencido su timidez. Gracias a usted. El Concilio Internacional Una Cita con Dios, llevando el amor de Dios al mundo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. Hay una fuente que está fluyendo. Esa fuente es Jesucristo. Ven a beber de ella. Sentirás alivio en tu diario vivir. A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de nuestro pastor y fundador, José Luis Soto. Salmo 103, versículo 12. Dice la palabra de Dios: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Quiero que sus mentes vayan, hermanos, al punto de lo que revela este versículo, al decirnos que así como está lejos del oriente del occidente, así hizo Dios alejar nuestras rebeliones de nosotros. Y en aquel entonces todavía no se sabía si la tierra era cuadrada, redonda, no se conocía polo norte, polo sur, no se conocía nada. La transportación era en camellos. La embarcación estaban muy pobres. No había un conocimiento para poder definir las cosas. Conocían hacia el norte, pero no conocían nada hacia el sur. No podían definir ellos los polos. Mucho menos darse cuenta que el polo oeste no existe ni el polo oeste tampoco. Pero bajo la unción del Espíritu Santo, y que como prueba de que es el Espíritu Santo quien está inspirando en este caso al salmista, él hace un anuncio en que revela la redondez de la tierra y las vueltas que da la tierra. Al decir, así como está lejos el oriente del occidente. Esto me inspira a mí. Y me da gozo hablar de esto. Por la seguridad que tenemos cuando confiamos por la fe en la palabra de Dios. Aunque no sepamos o entendamos, cuando confiamos en lo que dice y lo creemos en el nombre de Jesús, lo recibimos. Porque la palabra de Dios lleva el propósito de materializar lo que Cristo quiere que se materialice, es decir, su gloria en medio nuestro, el poder de su nombre, que es sobre todo nombre, en medio de los hombres. Digo esto, hermano, porque imagínense ustedes, usted sale a caminar del este hacia el oeste o del oeste al este. Supongamos estamos en el oeste, vamos a caminar hacia el este. Me avisa cuando llegue al este. ¿Cuándo va a llegar al este? ¿Cuándo usted cree que llegue al este? ¿En 10 años? ¿20 años? ¿100 años? ¿1.000.000 de años? ¿Cuándo va a llegar al este? Nunca va a llegar al este. Así que no revela ahí que la tierra está dando vuelta. Y que la tierra es redonda. Como sabe el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay cosas en la Biblia que nos impresionan a nosotros, como por ejemplo que el hombre fuese circuncidado al 8º día. ¿Y por qué al 8º día? Ahí empezaban los hombres a inventar aquí y allá. En el año 54 en New York
descubrieron los científicos, que es que al octavo día es cuando el baby alcanza el mayor grado de coagulación de la sangre. Al octavo día. Y entonces la circuncisión sería al octavo día para que rápidamente coagulara la sangre, como sabe Dios. Pero el año 1954 descubrieron eso. Dios lo mandó a hacer desde que habló con Abraham. Cuando la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Había alguno que decía, ve que eso es un burro. Tenía que decir el cielo. Pero después se probó que el burro era lo que contendían contra eso. Porque el hombre ha descubierto ahora 8 millones de galaxias. Cada galaxia hay un cielo. Porque el cielo que nosotros vemos aquí es de la Vía Láctea. Si nos vamos de nuestra galaxia a visitar los otros 8 millones de galaxias, cada uno es un cielo. Y dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y aquí, hermano, yo me gozo cuando dice la palabra de Dios que cuanto está lejos al oriente del occidente, así hizo Dios alejar nuestras rebeliones y pecados. Eso quiere decir que cuando Él me perdonó, cuando yo acepté a Jesucristo como mi Salvador personal, cuando Él me lavó en su sangre por la fe, yo acepté a Cristo, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, pero de corazón, no arrepentido de mentirita. Y después de un mes más tarde otra vez, y después me vuelvo a arrepentir, y después no se arrepintió nunca. Está jugando con la salvación de su alma. Y si un día sale y lo matan por ahí o se muere, se le para el corazón, el asunto es que estire los tenis, va a despertar en el infierno, porque con Dios no se juega. Esto es un asunto serio. Usted puede jugar con todo, pero vale más que no juegue con la salvación de su alma. Eso es espantoso. El infierno, la eternidad completa, allí mirando con los demonios. No le fue muy bien al rico cuando le decía que venga Lázaro y moje con su dedo mi lengua, que me ahogo en este tormento. Y Abraham le contestó, ni nosotros podemos ir, ni ustedes pueden venir. Se acabó. ¿Estás ahí? De ahí no sales más. ¿No te acordaste de tu Creador en los días de tu vida, no? Aquí este es el lugar de padecimiento, aquí no hay más oportunidades. Lo cierto es que aquí ahora, amados hermanos, encontramos un punto en el que yo quiero que ustedes reflexionen para que se dé cuenta en el punto donde Dios te puso cuando tú conociste la salvación de tu alma. Te quitó todos tus pecados. Porque dice la palabra de Dios, Isaías dice que traspuso Dios, agarró nuestro pecado, nos lo quitó todo y se lo puso arriba a su Hijo. Como cordero enmudeció, no abrió su boca. Y cargó en él nuestro pecado, dice la palabra. Es decir, que nos lo quitó a nosotros y se lo puso a Cristo encima. Por eso es, amados hermanos, que cuando comenzamos en la iglesia, en lo que llamamos el primer amor, yo quiero que ustedes volvan al punto del perdón de Jesucristo. Jesucristo perdonó todos tus pecados. El Señor te hizo una criatura nueva, limpia, santa, justificada por la sangre de Él. Se supone que esa criatura de ahí comienza a crecer y sigue creciendo hasta llegar, como dice el apóstol, el propósito de Dios, a llegar a la estatura espiritual del varón perfecto. Es decir, a la estatura de Jesucristo. Hermano, hay un solo Hijo de Dios. No, Jesucristo funcionó aquí como hombre. Era Hijo de Dios, pero funcionó como hombre. Luego entonces, en esa dimensión de perdón, se supone que hayamos crecido, pero cuando analiza la vida de muchos, se da cuenta de que no es así, que han crecido para abajo. Y a mí no me gusta crecer para abajo porque en mi país se dice que lo único que crece para abajo es la cola de la vaca. Yo recuerdo cuando el Señor perdonó mis pecados y estaba yo en mi cuarto donde yo acepté al Señor, donde yo de verdad me reconcilié con el Señor de corazón y sentí entonces aquel toque glorioso que en medio del gozo las lágrimas me corrían grandes, pero sentía que gozo. ¡Ay, qué rico está el llanto este! Yo nunca había llorado tan sabroso como esto. Porque en las lágrimas sentía gozo.
Y nunca sentí, hermano, que llevaba esa carga que estaba en mí hasta que sentí que me la quitaron. Y cuando sentí como que me giganté, ¡ay! Lo primero que me vino a mi conciencia fue: tus cuentas con Dios están saldadas. ¡Ay, qué bien me sentí! ¡Qué estado de paz tan glorioso sentí en ese momento! ¡Ay, qué sabroso! Sentí que el aire estaba más fresco. Me sentía, ¡uy, pero qué bien me siento! ¡Qué feliz me siento! Y era tanto el gozo de ese estado que mordía mi almohada para que no pensara que estaba loco los demás cuartos, porque yo tenía un cuarto rentado en una casa. Entonces, hermanos, en el estado que el Señor nos pone, es el estado perfecto. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué gozo! ¡Qué lindo eran los hermanos! Aunque tuvieran la nariz más larga que Pinocho, usted se la veía linda. ¿Por qué entonces, amados míos, es que después que el Señor nos pone en ese estado, no permanecemos en Él? Y seguimos entonces después, otra vez. Nos sentimos miserables a veces, confundidos. Mi hermano, déjeme decirle que si el estado en que Cristo nos puso libres con los pecados lejos de nosotros, como el oriente del occidente, entonces eso nos revela es que nuestra carne genera nuevos pecados. Entonces, identificando ese estado que generamos maldad y pecado en nuestra vida, ¿cómo curaremos ese estado? ¿Cómo podré permanecer yo en un estado de victoria, de felicidad, de gozo, de entusiasmo, de fe? ¿Cómo subirme a la plataforma de milagros y ahí contemplar la hermosura de mi Señor? Y levantarme por la mañana con el mismo gozo cuando le conocí, y con el mismo entusiasmo y con el mismo amor, y mirar cara a cara sin hipocresía, mi hermano, al narizón, al sin nariz, al rubio, al güero, al prieto, al blanco, a la mujer, al hombre, como templos del Espíritu Santo, donde mora la presencia del Hijo de Dios. Aleluya. Ese estado de paz, hermanos, entonces tenemos que reconocer que tenemos que tomar victoria de ese estado. El Señor no quiere que estés en ese estado, pero no, el Señor, mira, está en misericordia. No va a pasar nada. Eso no lo va a cambiar nadie más que tú, porque no es oración lo que falta ahí, es un cambio de actitud. Y como es su voluntad la que lo decide, hasta que ese cambio de actitud no ocurra, te quedas en ese pozo de tristeza, te quedas en ese pozo de derrota. Pero cuando decidas hasta aquí, esto no fue por lo que Jesucristo murió. Él dice que el que es libertad será verdaderamente libre. Yo tengo que ser libre. Él dice en su palabra que por su llaga yo fui curado. Yo tengo que ser curado. ¿Qué pagó Cristo? Él pagó por esto. Pero el diablo y tu carne y todo el complemento nuestro trata de que no heredemos lo que Cristo quiso que heredásemos. Él no quiere que seas feliz, que seas gozoso. Pero cuando tú realizas que ese estado es incorrecto, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, si nos analizásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados para que no seamos condenados con el mundo. Pero ahora aquí, Señor, si yo me analizo y me doy cuenta que tengo resfriado, que tengo catarro, ¿qué hace usted cuando se da cuenta que tiene catarro? Amado hermano, ¿se da cuenta cuántos remedios ustedes conocen cuando tienen catarro y no conocen el remedio que cura el estado de derrota espiritual? Hago este minuto de silencio para que mediten en eso. El estado que Jesucristo quiere que su iglesia esté es un estado de victoria, de salud. Santiago dice claramente, hay algún enfermo, llámalo, ora y se va la enfermedad. Pero en aquel que esté en un estado de relación correcta con el Espíritu Santo. Por eso es que ese estado de derrota, pero no tienes que quedarte ahí. En Jesucristo hay perdón. El apóstol Juan lo pone en esta forma y dice, hijito, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo.
Y esto es lo lindo y lo hermoso del Evangelio, cuando yo tengo a Jesucristo, cuando puedo decir que tengo a Jesucristo. Porque observe eso. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero algunos que dicen, bueno, mira, abogado hay. Pero gloria a Dios lo que pueden decir, abogado tengo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Que hay abogados, seguro, Satanás sabe que hay abogados. Por eso no quería que subiera a la cruz del Calvario. Él quería que se acabara la cosa en el desierto. Si lo desviaba y Cristo no moría en la cruz del Calvario, no había abogado para nosotros. Pero Él venció a Satanás, venció las tentaciones como hombre, subió a la cuesta del Calvario, pagó el precio, derramó su sangre, murió y resucitó y le aplastó la cabeza al diablo. ¿Cómo usted cree que yo no voy a creer al diablo ahora, que todavía tiene poder para aplastarme a mí, si ya mi Señor lo aplastó? Pero usted no tiene, usted siente que no tiene autoridad cuando la vida no está en sintonía con el Señor. Cristo nos hizo libres, quitó todos los pecados, los lanzó lejos. Él no quiere que seas cautivo, ni de la enfermedad, ni de la tristeza, ni de la amargura, ni del pecado, de ninguna condenación. Él quiere que seas verdaderamente libre. El que dijo del hombre libertare será verdaderamente libre. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet. www.conciliouccd.org.